Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con este servicio. Gracias a Dios porque otra vez estamos reunidos. ¿Cómo andamos? ¿Con ánimos? ¿Desvelados o andamos bien? Sí, me imagino. Bueno, gracias a Dios porque estamos empezando un año más, el 2023. Gracias a Dios también por todo lo que hizo con nosotros en este 2022. Confiamos y esperamos en Él, en que siga trabajando y obrando en cada uno de nosotros. Bueno, antes de iniciar con el tema del día de hoy, vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Vamos, oremos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias Dios por tu precioso amor, por tu misericordia, por tu bondad, Dios. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar nuevamente reunidos, Señor, para exaltar tu precioso nombre. Yo te pido, Dios, que ahora tú nos abras nuestro entendimiento, nos des sabiduría, entendimiento, inteligencia, Señor, acerca de tu palabra, y que sobre todo, Dios, al ser este el primer sermón de este 2023, nuestro primer tiempo juntos como hermanos, Señor, en este año, que nosotros, Dios, podamos exaltarte, glorificarte, y que seamos transformados por el poder de tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que año tras año nos sostiene, nos anima, y que con tu Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudas a seguir adelante. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te damos, Señor, a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, se pueden sentar. El día de hoy vamos a tocar un tema que sin duda es muy importante, y siempre los cambios de año son temas o son momentos en donde nosotros hacemos resoluciones y decimos, bueno, voy al siguiente año, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, hacemos planes, pero dentro de todos esos planes, en ocasiones no consideramos a Dios. Y hay algunos que otros temas en los que nosotros simplemente ni siquiera nos acordamos en hacer resoluciones con respecto a ese tema. Y bueno, el tema del día de hoy es un tema en el que vamos a estar meditando y en el cual ponía delante del Señor y decía, bueno Dios, que este año sea un año en donde cada uno de nosotros, este primer sermón, esto que nosotros veremos de tu palabra, sea algo que apliquemos día tras día, día tras día. ¿Por qué día tras día? Porque es algo que implica toda nuestra vida, implica nuestro matrimonio, implica la coinonía, implica la comunión que tenemos como hermanos, implica el servicio que nosotros hacemos a Dios, implica todas y cada una de nuestras relaciones. Y el tema del día de hoy con el cual vamos a empezar es acerca del perdón. El tema del perdón. Ese es un tema sumamente importante. Y para hablar acerca del tema del perdón, vamos a ir a la epístola de Filemón. Y aunque es una epístola corta, no por eso nosotros debemos de menospreciarla, sino todo lo contrario. Es una epístola en donde el apóstol Pablo, aunque no habla de doctrina, aunque no hace énfasis en temas doctrinales como en sus demás cartas, el apóstol Pablo en esta epístola de Filemón sí trata un tema sumamente importante. ¿Cuál es este tema? Aplicar el conocimiento que nosotros hemos adquirido en el camino del Señor. Y específicamente con el tema del perdón, el apóstol Pablo figura en esta carta como aquel que escribe, pero también él toma a dos personas más, al destinatario y a un involucrado adicional. Bueno, el apóstol Pablo habla o dirige esta carta a Filemón, y vemos que también está Onésimo, y vemos que el apóstol Pablo es quien redacta con su mano esta tabla. Y para poder nosotros empezar a entender hacia dónde queremos llegar con el tema del perdón, vamos a leer el capítulo 1 de la epístola de Filemón. Bueno, es el único capítulo, dice el versículo 1, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Dios, Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones,
porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Versículo 6 dice, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Y te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Versículo 15, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17 dice, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí, y si te he perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque providencialmente tú pones tu palabra para edificarnos, Señor. No hay casualidades en tu reino, Señor, sino que tú hablas en el momento justo a través de tu palabra viva y eficaz. Gracias por ella, Señor, porque también a través de ella nosotros crecemos en sabiduría, andamos en caminos de rectitud, y a través de ella, Señor, nosotros somos animados, consolados, confrontados, Señor, y llevados por ti, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, a ser más a la imagen de Cristo. Yo te ruego, Dios, que lo que veamos en esta ocasión cumpla su propósito, Dios. El tema del perdón es un tema muy importante para nosotros. Pues como lo veremos, Señor, el perdón es algo que naturalmente debe de salir de aquellos que son hijos de Dios. Bendice tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos leyendo la epístola de Filemón y decíamos, el apóstol Pablo en el versículo 17 y en el versículo 19 hace un énfasis claro de quién es el que está redactando esta carta. Si esto no fuera suficiente, el apóstol Pablo está diciendo claramente, esto que se escribe está de mi propia mano, y este escrito del apóstol Pablo en sí mismo ya lleva autoridad. Recordemos quién es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue aquel hombre que sin duda alguno edificó y su obra misionera, sufrió penalidades por la obra de Cristo. Él mismo se describe como prisionero de Cristo Jesús, y ahora él está escribiendo esta epístola a Filemón.
Algo que caracteriza esa epístola es que no hay temas doctrinales. Por ejemplo, cuando nosotros vemos Efesios, Colosenses, vemos Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, vemos Tito, vemos las cartas paulinas, nosotros vemos una profundidad doctrinal. Vemos que Pablo está edificando el cuerpo de Cristo por medio de la doctrina. Ahora vemos en esta epístola que el apóstol Pablo no está hablando de doctrina, sino que él está dirigiendo a Filemón en este punto importante. Dice, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento, ese es el punto, por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Si el apóstol Pablo está apelando a algo es a que Filemón tiene un conocimiento y ese conocimiento depende totalmente de la obra de Cristo. Y eso es a donde nosotros nos vamos a dirigir el día de hoy. Nos estamos dirigiendo al punto en donde el apóstol Pablo nos lleva a entender que el perdón es un tema sumamente necesario. Y para empezar, quiero poner un poquito en contexto. Esta epístola de Filemón es una epístola que fue escrita desde la prisión. O se conoce como las epístolas de la prisión, y esta fue escrita junto con Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Entonces, estas son las epístolas de la prisión. Y para poner un poco en contexto, el apóstol Pablo acaba de redactar aquí un punto sumamente importante hablando acerca del perdón. Y Pablo, no como hombre natural, sino como un hombre de Dios, no está hablando desde su sufrimiento. No está hablando solamente del daño, es más, ni siquiera habla del daño que muchos le han causado a él, sino que él está apelando a todo lo contrario. Él está exhortando a Filemón a perdonar, él está exhortando a Filemón a cambiar su actitud, a revestirse en gozo. Pero, ¿quién es Filemón? Bueno, el apóstol Pablo, probablemente por Epafras y por Onésimo, conoce quién es Filemón, y él dice en el versículo 4, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Filemón no era nadie ajeno a Pablo. Dice, hago mención de ti en mis oraciones, porque oigo. Filemón dice, yo oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Versículo 7 sigue diciendo Pablo, ¿quién es Filemón? Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Ese es Filemón. Pablo conoce perfectamente a Filemón. Versículo 1 al versículo 3 dice claramente, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, nuestro compañero de lucha. A Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha. Y noten quién es Filemón, dice, y a la iglesia que está en tu casa. Filemón no es ajeno a Pablo. Filemón no es ajeno a Pablo. Podríamos decir que Filemón era evidentemente conocido por su carácter, por su piedad, por consolar el corazón de los hermanos. Y no solamente era eso, una persona alejada, sino que él claramente da evidencia de ser una persona que se relacionaba completamente con quienes, con aquellos que están en la iglesia, que está en la casa de Filemón. Entonces Pablo ya dice claramente, él es Filemón. Pero entonces, ¿cuál es el propósito del mensaje? Pablo envió una carta, esta carta debía ser leída en toda la iglesia, pero vean lo que dice el versículo 9. Y el versículo 9 y el versículo 10 dice, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Te hago un ruego, siendo como soy Pablo anciano
y ahora también prisionero Jesús, te ruego, dice el versículo 10, por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y ahora esta carta se está leyendo, pero esta carta no va sola. No va sola. El versículo 12 dice, y te lo he vuelto a enviar en persona. Va esta carta, pero esta carta no va sola. ¿Quién está ahí? Onésimo. Un esclavo. Alguien a quien se le debía perdonar. Algunos dirán, bueno, es que cuando te encuentras en situaciones comprometidas, en donde ya no te queda de otra, pues, ¿qué haces? Perdonar. Ya algunos, quien piense de manera natural dirá, no, pues a lo mejor Filemón se sintió acorralado, porque ya estaba Onésimo, la carta estaba siendo leída a nivel iglesia, entonces, ¿qué podía hacer Filemón sino perdonar? Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos dice que Filemón perdonó a Onésimo porque se sentía presionado, sino que la Escritura dice que Onésimo perdonó porque, versículo 14, no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. ¿Qué es lo que motivó a Filemón a perdonar a Onésimo? Su carácter. Su carácter. Entonces el primer punto es, el hombre o la mujer que perdona lo hace desde su naturaleza. El hombre o la mujer que perdona lo hace desde su naturaleza. Hace algunos días leía que una mujer se puso delante de un grupo de personas para ser tratada como un objeto. Esta mujer se quedó parada y puso artefactos que la dañaran, artefactos que fueran buenos, fruta, comida, y artefactos que fueran decorosos. Al principio nada de las cosas que ella pensaba que iban a suceder pasaban, todo era tranquilo, hasta que llegó un momento donde poco a poco, las situaciones se fueron complicando un poco más. Hasta el punto en donde esa mujer quedó completamente desnuda, en donde a esa mujer se le hizo un daño tremendo, en donde emocionalmente esa mujer que quería solamente desarrollar un experimento, terminó mal emocionalmente. Y esta persona llegó a la conclusión de decir, que ella decía, bueno, el hombre cuando se le empiezan a permitir ciertas cosas, entonces ese hombre simplemente, o esa mujer simplemente va a actuar de unas maneras sumamente incoherentes. ¡Qué sorpresa! La Escritura nos dice eso desde un principio. La Escritura nos muestra que el hombre naturalmente es corrupto. En contraste, el hombre que no es natural, el hombre que ya ha sido regenerado, el hombre que ya ha sido tomado por Dios, ese es un hombre que naturalmente perdona. Ese es el contraste. El hombre natural, sin Cristo, no perdona. El hombre con Cristo, sí perdona. La mujer con Cristo, sí perdona. Entonces, ¿por qué hacer énfasis en el primer servicio del 2023, en el perdón? Mediten cada uno de ustedes que no han perdonado. Y verán que tenemos un buen motivo para empezar con este tema. Hoy tenemos a un hombre que se describe como aquel que mantiene comunión con los hermanos, aquel que se desarrolla, se desenvuelve, tiene coinonía, tiene comunión con los hermanos, aquel que conforta o refresca los corazones de los hermanos. Pero hay un punto, tiene que perdonar. Tiene que perdonar. El apóstol Pablo no está abogando aquí a ejercer su autoridad. Vaya, dicho sea de paso que el apóstol Pablo nos está mostrando algo tremendo aquí a nosotros. El apóstol Pablo en su nivel de autoridad, en su llamémosle categoría de apóstol, no está diciendo, Filemón, tienes que hacer esto como quien yo lo manda. El apóstol Pablo está mostrando amor, misericordia. El apóstol Pablo está modelando cómo debe ser un liderazgo de Dios. Vean lo que dice, por lo cual,
Versículo 8. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Pablo, diciendo estas palabras, en el mundo que nos dicen, mientras más autoridad tú tengas, más estás en posición de aprovecharte de las personas para cumplir tus propósitos. Pero Pablo está diciendo aquí, te ruego, te ruego. Eso es lo paradójico en el reino de Dios. Lo paradójico es que cuando Dios te da más autoridad, mayormente debes de servir. Cuando Dios te lleva a un lugar de autoridad, mayormente debes de servir. Y ahora, una enseñanza tremenda, y lo dejo aquí entre paréntesis, es que el apóstol Pablo le está diciendo a alguien que colabora en el reino de Dios, le está diciendo, no te digo las cosas, aunque tengo libertad en Cristo para mandarte, sino que te ruego que aceptes a mi hijo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Entonces, hermanos, ¿qué se espera de ustedes cuando están sirviendo? La naturalidad, ¿verdad? No se espera que que alguien ande detrás de ustedes llevándolos a hacer lo que ya mismo se han comprometido cada uno de ustedes delante del Señor. Y eso es lo que nos está mostrando Pablo. Y Pablo no es débil al no ejercer autoridad delante de Filemón, sino todo lo contrario, le está mostrando un liderazgo bíblico. Él está sirviendo. Esto no es débil, sino todo lo contrario, esto es bíblico. Pero entonces volvamos a lo que nos lleva a esto. Pablo no está apelando a su autoridad, sino que él está apelando a el carácter de Filemón. Le está diciendo, no te digo las cosas como quien, aunque tengo libertad en Cristo para mandarte, sino que te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. ¿Qué va de por medio ahí? Pablo dice, te regreso a Onésimo, hijo mío. Antes no te era útil. Pero noten a quién regresa Pablo, a un hermano de Filemón. Filemón aprendió a los pies de Pablo, Filemón conoció el Evangelio por Pablo y ahora Onésimo conoce el Evangelio por Pablo y a Onésimo acompaña a Pablo en sus prisiones. Y entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Ahora recíbelo como un hijo de Dios, recíbelo como hijo mío, recíbelo como quien te envío, como yo que te envío mi propio corazón. Entonces, hermanos, no tenemos razón para no perdonar, y menos a un hermano en la fe. No hay excusa, no hay razón para no perdonar al esposo, a la esposa, al hermano, no hay razón. Debemos perdonar. Ese es el carácter de un cristiano verdadero. Debemos perdonar, porque noten lo que dice el apóstol Pablo aquí. Ahora recíbelo. Ahora él es un hijo de Dios como tú eres un hijo de Dios. No hay motivo para no perdonar. No hay. Pero noten lo que dice, aunque Onésimo es evidente que él cometió algo en contra de Filemón y Filemón era su amo y él tenía toda la autoridad porque el imperio romano no ponía límites para ejercer autoridad sobre los esclavos. La vida de Onésimo estaba en las manos completas de Filemón. Sin embargo, Filemón es confrontado por Pablo. Es animado, le dice en el versículo 11, quien en otro tiempo te era inútil, de hecho Onésimo significa útil. Entonces Pablo le dice a Filemón, antes no te era útil, antes te era inútil, antes solamente cumplía tus necesidades como esclavo, pero ahora, dice Pablo, pero ahora
Ahora te es útil a ti y a mí. Te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo. Noten el valor de Onésimo para Pablo. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera por obligación, sino por tu propia voluntad. Es claro que Onésimo era útil para el Evangelio, era útil para los propósitos de Dios, era útil para Pablo, pero Pablo dice, no lo retuve para mí. Te devuelvo lo que es tuyo, Filemón. Recíbelo como si tú recibieras mi corazón. Noten eso, por favor. Pablo apela claramente al valor que las personas tienen delante de los ojos del Señor. Pablo está diciendo aquí claramente, recíbelo porque Él es un hijo de Dios. Recíbelo porque así como tú eres hijo de Dios, Filemón, así Onésimo es hijo de Dios. Recíbelo. Filemón, aunque tengo libertad en Cristo para mandarte, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Te hago un ruego. Recibe a mi hijo Onésimo. Ahora el versículo 15 dice, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir por un tiempo más. No. Dice Pablo, para siempre. Para siempre. Hermanos, yo estoy convencido de que hay ocasiones en donde nuestras vidas se vuelven duras y difíciles, en donde hay ocasiones en donde nos apartamos por un tiempo, pero Dios es tan bueno, misericordioso, que cuando Él extiende y nos enseña de su perdón es acerca de cómo Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y esto es de consuelo porque el apóstol Pablo está diciendo, se apartó por un tiempo de ti, pero ahora quizá lo tienes que recibir no solo por un tiempo, sino para siempre. Para siempre. En el matrimonio nosotros sabemos que tenemos que perdonar día tras día, sin importar lo duro que sean las situaciones. En las relaciones con los demás, con los hermanos, debemos de perdonar día tras día, porque nosotros debemos mantener esa comunión con los demás, porque no solamente nosotros somos hijos de Dios, sino aquellos que nos lastimaron, aquellos quienes fallaron a nosotros, también son hijos de Dios. El valor no está en mí, el valor no está en ellos, el valor está en lo que Cristo hizo, tanto por uno como por el otro. Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 16, ya no lo recibirás como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Noten el ruego de Pablo, nuevamente está diciendo, recibe a Onésimo, mi hijo. Después él dice, te lo envío como mi propio corazón. Y ahora el apóstol Pablo dice, recíbelo como si me recibieras a mí. ¿Notan el valor que Pablo le está dando a una persona que literalmente cometió algo contra su amo? Ese es el valor del perdón. Ese es el valor del amor de los hijos de Dios. Quien tiene esa capacidad de interceder como le está haciendo el apóstol Pablo por Onésimo delante de Filemón en sus prisiones, ha sido revestido de Cristo. Ese ha sido revestido de Cristo. Quien no perdona así, está en duda que sea de Cristo. El perdón es algo que naturalmente nace del creyente. Quien no perdona pone en duda su carácter como cristiano.
pone en duda la obra del Espíritu de Dios en su vida. Debemos de perdonar. ¿Y cuál es el perdón? Bueno, antes de continuar vamos a Colosenses capítulo 3. Vean lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice la palabra. Dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hágalo ustedes. ¿Cuál es la medida de perdón? ¿Cuál es la medida de perdón? Mi hermano, si tú no perdonas o yo no perdono, ¿qué acaso nosotros merecemos más que la persona que ofendió? No, definitivamente no. Vean el versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Quiénes? Ustedes, como escogidos de Dios. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Colosenses, nuevamente, una epístola escrita por Pablo desde la prisión. Y él está hablando del perdón. Efesios, capítulo 4, versículo 32. Dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Versículo 30 voy a leer. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos con otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Notan ustedes cómo Pablo en Colosenses y en Efesios, la medida del perdón que nos pone es así como nos perdonó Cristo? ¿Qué te ha perdonado Cristo, hermano? ¿De dónde te ha sacado Cristo? Si tú pusieras una línea del tiempo en tu vida y pusieras solamente las cosas aquellas en donde tú dices, Dios me ha perdonado, pero quitaras todos esos momentos en donde tú ya recibiste perdón, ¿cómo quedaría tu vida? Como una masa completamente podrida, ¿verdad? Bueno, así como Cristo te ha perdonado a ti y a mí, así nosotros debemos de perdonar. Esa es la medida del perdón. Esa es la medida del perdón. Entonces, el apóstol Pablo sigue diciendo, Filemón, perdón. El apóstol Pablo sigue hablando acerca de este perdón que Filemón debe de hacer a Onésimo. Y sin embargo el apóstol Pablo, nosotros hemos visto que él está haciendo una evidencia clara de que si Pablo puede apelar al perdón de Filemón hacia Onésimo, es por su carácter, no por nada más. Es el carácter. Nosotros vimos ahorita en Colosenses capítulo 3 y en Efesios capítulo 5 que el perdón o la medida del perdón que nosotros debemos de tener delante de Dios o delante de las personas es la medida en que Cristo nos ha perdonado. Pero entonces, algo antes de que se me pase algo. El perdón que nosotros estamos viendo en la epístola de Filemón no es un perdón vertical, no es un perdón en donde Dios o donde nosotros tenemos que ver el pedir perdón al Señor, sino es un perdón horizontal, un perdón entre nosotros, cómo nos perdonamos nosotros. Ese es el perdón que nosotros estamos meditando. ¿Cuál es el perdón hacia los demás, hacia mi hermano, hacia mi hermana?
Si yo perdono, entonces estoy dando evidencia de mi comportamiento como una persona que es de Cristo. Si yo no perdono, entonces simplemente no estoy dando evidencia de mi carácter como cristiano. No lo estoy haciendo. Entonces, ¿por qué es importante que meditemos en esto? Porque es muy fácil que nosotros demos el carpetazo. Es como si yo hiciera el perdón. Venga 2023. Lo que sigue. Ese tema no me interesa. Pero tenemos que empezar, yo creo que el año, haciendo un análisis cada uno de nosotros, pensando en qué no hemos perdonado. ¿Contra qué estás luchando, hermano y hermana, en este momento? Si hay rencor, si hay enojo, si hay ira, y si eso te está llevando a no perdonar, medita en esto que Pablo está diciendo a Filemón. Yo confío en que tú lo harás. Ahora, como el apóstol Pablo, yo le digo a ustedes, hermanos, si ustedes no han perdonado, yo confío en que ustedes lo harán. En que ustedes perdonarán al esposo, a la esposa, al hermano que te dañó, a la hermana que te dañó. Perdónala o perdónalo. Y si nosotros perdonamos y amamos, no nos gloriemos, porque no estamos haciendo nada extraordinario. ¿Saben qué estamos haciendo? Actuar como cristianos. Actuar como cristianos. Cuando yo perdono, no estoy haciendo nada extraordinario. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ser cristiano. Ser hijo de Dios. Recordar cómo me perdonó Cristo. Y ahora, esto que hace Filemón no solamente era beneficioso para él. No solamente era que él iba a volver a perdonar, que él iba a reconciliarse con Onésimo, que él iba a ser útil para el reino de Dios, sino que recuerden que Onésimo era una persona que se relacionaba con la iglesia que estaba en su casa. Imagínense el impacto tremendo que tenía o que tuvo en la iglesia el perdón de Filemón a Onésimo. Si el Señor ha llevado a alguno de ustedes o lo llevará a ocupar algún lugar en el liderazgo de la iglesia, sepan que todo lo que hacen es de bendición para la congregación o no es de bendición. En este caso, Filemón, al perdonar, no solamente se iba a haber beneficiado él, sino que aquel hombre que consolaba y refrescaba los corazones de los hermanos iba a mostrar lo que es actuar solamente como un verdadero cristiano. Ese es el punto en donde nosotros vamos a poder comprender completamente que cuando yo perdono, no lo estoy haciendo solo por mi propio bien, sino que hay alguien más que me está observando, alguien más que está diciendo, este hombre o esta mujer está actuando verdaderamente como un cristiano, o alguien más que simplemente que está diciendo, no, es que él no sabe perdonar, entonces el no perdonar, o ella no sabe perdonar, entonces el no perdonar, eso es actuar de manera correcta. Pero la palabra nos dice algo todo contrario. La palabra por medio de esta epístola nos ha mostrado que el perdón es algo natural, que el perdón nace de aquellos que se han revestido de Cristo, que el perdón está en la medida en que nosotros hemos recibido perdón de Cristo. Esa es la medida del perdón. Entonces, mis hermanos, yo espero que esto que nosotros acabamos de ver sirva de aliento, de ánimo, de consuelo, de exhortación, si fue necesaria la exhortación, si ustedes se sintieron exhortados, entonces que el Espíritu de Dios no se entristezca, sino que actuemos como verdaderos cristianos. Perdonemos
porque tanto este hombre o esta mujer que en algún momento nos dañó, también es hijo de Dios como nosotros somos hijos de Dios. Y ambos, ustedes, él o ella, son de beneficio para el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, sé que quizá no es un tema con el cual nosotros podríamos recibir el 2023, pero les digo, de verdad, orando al Señor, preguntándole a Dios, creo que es un tema muy necesario, muy necesario. Si queremos la bendición del Señor y ver todas esas cosas por las cuales hemos orado cada uno de nosotros, como congregación hemos orado, creo que es esto que acabamos de ver, es algo con lo cual tenemos que empezar, perdonar. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre eterno, te damos gracias, Dios, por tu preciosa palabra. Gracias, Dios, porque nos has mostrado acerca del perdón. Y gracias, Dios, porque a través de esta epístola nosotros hemos visto, Señor, que no basta solamente con conocer, sino llevamos las cosas que ahora hemos conocido a nuestra vida diaria. Por favor, Dios, te pido que tú nos ayudes, nos enseñes a modelar el carácter de Filemón, de Pablo, y estimemos a esos onésimos que están en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios, a andar en humildad, considerándonos, Señor, no como superiores a los demás, sino que ayúdanos a ser humildes, Señor. Danos esa actitud de siervos delante de los demás, Señor. Gracias por tu palabra. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por este precioso año en el que tú nos sostuviste, Dios. Y gracias, Dios, porque tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta la división del alma y el espíritu. Y es tu palabra quien discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Yo te pido, Dios, que así obre tu palabra en la vida de mis hermanos. Gracias por sus vidas, Dios. Y Dios, si necesitamos perdonar, Dios, te pido que nos des de tu preciosa gracia para perdonar a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, a ese amigo o amiga que quizá nos pudo lastimar. Yo te pido, Dios, que nosotros los perdonemos para que tú seas exaltado y glorificado. Gracias por tu palabra, porque tuya es la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos,